Oh, Dios mío. Nunca olvidaré ese momento. Estaba en la sala de la casa familiar, rodeada de parientes durante la cena de cumpleaños de mi hermana. El aire olía a asado y risas flotaban como globos, pero de repente todo se rompió. Mi hijo Javier, de 28 años, se paró de golpe, su rostro rojo de ira, y me gritó: «Mamá, ya basta, siempre metiéndote en mi vida como si yo fuera un niño». Sus palabras resonaron como un trueno en la habitación silenciosa. Todos se congelaron, tíos, primos, hasta los niños pequeños con sus cucharas a medio camino. Y allí en la puerta estaba mi madre y su abuela, con los ojos muy abiertos, presenciando todo desde el umbral como un fantasma del pasado. Ese grito no solo me hirió a mí, rompió algo en nuestra familia que tardaría meses en sanar. Pero déjenme contarles cómo llegamos a eso y cómo, al final, se convirtió en la lección más profunda de mi vida. Me llamo Elena, tengo 62 años ahora, y vivo en un pequeño pueblo en las afueras de Madrid. He sido madre soltera desde que Javier tenía 10, después de que mi esposo nos dejara por una vida más libre. Crié a Javier con uñas y dientes, trabajando como enfermera en turnos interminables, sacrificando sueños para que él tuviera los suyos. Siempre fui esa madre protectora, la que llama 3 veces al día para asegurarse de que coma bien, la que opina sobre sus novias porque sé lo que es mejor. Pero en ese cumpleaños todo explotó. Javier había llegado tarde con su novia nueva, una chica moderna y ambiciosa llamada Laura. Yo, en mi afán por ayudar, comenté algo inocente sobre cómo él debería buscar un trabajo más estable en lugar de perseguir ese sueño de artista digital que lo tenía saltando de freelance en freelance. «Javi, hijo, a tu edad yo ya tenía casa propia», le dije con una sonrisa, pensando que era consejo maternal. Pero él lo tomó como una crítica, y ¡boom!, el grito. Recuerdo el silencio que siguió. Mi hermana rompió el hielo con un chiste nervioso, pero el daño estaba hecho. Me sentí humillada, expuesta como una herida abierta. Lágrimas picaron mis ojos, pero las contuve, no quería hacer una escena mayor. Javier se fue furioso, arrastrando a Laura con él. Y mi madre, esa mujer fuerte de 85 años que ha visto guerras y hambrunas en su juventud, se acercó cojeando con su bastón. «Elena, hija, ven aquí», me dijo abrazándome como cuando era niña. En ese abrazo sentí el peso de generaciones, mi madre, yo, Javier. ¿Cómo habíamos llegado a esto? Esa noche, sola en mi cama, reviví mi propia juventud. Recordé cuando yo le grité a mi madre por algo similar, por interferir en mis decisiones de casarme joven. «No entiendes nada», le había dicho yo entonces. ¿Era esto karma? ¿O solo el ciclo de la vida familiar? Si esta historia ya te está tocando el corazón, dale un like para que llegue a más personas que lo necesitan, y suscríbete al canal Lecciones de un Nieto, así no te perderás ninguno de estos relatos que ayudan a tantas familias a sanar. Y por favor, déjame en los comentarios desde qué ciudad o país me escuchas hoy, me hace inmensamente feliz saber que estamos conectados desde tantos rincones del mundo, unidos por la misma esperanza. Al día siguiente Javier no llamó. Yo tampoco. El silencio se extendió como una niebla espesa. Empecé a cuestionarme, ¿he sido demasiado controladora? ¿Mi amor se ha convertido en una jaula para él? Pensé en mi madre, que siempre ha sido el pilar silencioso. Ella vio todo desde la puerta, no como espectadora, sino como testigo de un patrón que se repetía. Decidí hablar con ella. Fuimos a su jardín, donde cultiva rosas que han sobrevivido décadas. «Mamá, ¿por qué Javier me odia tanto?», le pregunté con voz temblorosa. Ella sonrió con esa sabiduría que solo los años dan. «No te odia, Elena. Solo está luchando por su espacio como tú lo hiciste conmigo». Me contó historias de su juventud en la posguerra, cómo su propia madre la asfixiaba con expectativas, y cómo un grito similar la llevó a mudarse lejos. Pero volvió, transformada. Después de esa primera conversación con Javier, sentí un alivio que duró apenas unas horas, como cuando te quitan una espina pero la herida sigue latiendo. Cerré la puerta de la casa aquella tarde y por primera vez en años, me quedé mirando el pasillo vacío sin saber qué hacer conmigo misma. La casa parecía más grande, más silenciosa, y yo más pequeña dentro de ella. Me preparé un té que no terminé y me senté en el sofá donde él solía tirarse a ver series cuando venía los domingos. Allí, con la taza enfriándose entre las manos, comprendí que el grito no había sido solo contra mí,
había sido el final de una versión de nuestra relación y el comienzo de otra que todavía no sabía cómo construir. Al día siguiente fui a casa de mi madre. Necesitaba entender por qué me dolía tanto, porque sentía que me habían arrancado algo que yo creía que era amor. Ella estaba regando sus rosales, como siempre a las 11 en punto. Le conté todo con la voz entrecortada. Ella dejó la regadera en el suelo, se limpió las manos en el delantal y me llevó al banco de piedra bajo el limonero. Siéntate, Elena. Ahora te toca escuchar de verdad. Y empezó a hablar como nunca lo había hecho. Me contó que cuando ella tenía 22 años, recién casada y con mi hermano mayor en la barriga, su madre y mi abuela Ascensión le gritaba cada día porque no sabía hacer el pan como ella quería. Un día, mi madre no aguantó más y le respondió con un grito que hizo temblar las ventanas de la casa de campo. Mi abuela se quedó en la puerta de la cocina, igual que mi madre se quedó en la puerta el día del cumpleaños, con la boca entreabierta y una lágrima que no llegó a caer. Aquel grito marcó a mi madre para siempre. Se fue del pueblo 3 días después, con lo puesto y el embarazo de 5 meses, y juró que nunca volvería a ser como su madre. Pero años después se dio cuenta de que, sin querer, había repetido muchas de sus maneras conmigo, el control disfrazado de protección, la frase «es por tu bien que tanto daño hace». Yo también te grité a ti, Elena, aunque no lo recuerdes igual, me dijo mientras arrancaba una hoja seca del limonero. Cuando te empeñaste en casarte con Antonio a los 20, yo te dije que eras una niña tonta que iba a sufrir. Y sufriste. Pero no por casarte joven, sino porque yo no supe callarme y acompañarte en vez de juzgarte. Me quedé helada. Recordaba perfectamente aquella discusión, pero siempre la había visto. Desde mi dolor de hija, nunca desde el suyo de madre asustada. Esa tarde volvimos a casa juntas y sacamos el baúl de madera donde guarda las fotos antiguas. Hojeamos imágenes en blanco y negro, mi abuela con su moño apretado, mi madre de 15 años con cara de desafío, yo misma con 25, posando con Javier bebé en brazos y una sonrisa cansada que ahora entendía perfectamente. Mira, me dijo señalando una foto donde mi abuela nos observaba desde el fondo, de pie en una puerta. Siempre hay alguien en la puerta, Elena. Alguien que ve lo que está pasando y no sabe si entrar o quedarse callado. Yo fui esa persona para ti. Ahora tú lo eres para Javier. Y un día él lo será para su hijo. Cuando llegué a casa, el silencio ya no me asustaba tanto. Me senté a escribir en un cuaderno nuevo. No una carta para Javier todavía, sino para mí. Escribí todo lo que nunca me había atrevido a reconocer, que tenía miedo a quedarme sola, que confundía cuidar con controlar, que cada vez que él avanzaba un paso yo lo tiraba 2 hacia atrás porque me aterraba que volara lejos. Escribí hasta que se me acalambraron los dedos. Después rompí las hojas y las quemé en el fregadero, viendo cómo el papel se volvía ceniza. Fue como quemar una parte vieja de mí. Los días siguientes fueron extraños. Javier y yo hablábamos por mensajes cortos sin profundidad. Yo resistía la tentación de llamarlo para ver cómo estaba. En vez de eso, empecé a salir más. Fui al mercado sola, me tomé un café leyendo el periódico en la plaza, me apunté a clases de acuarela los jueves por la tarde. La profesora, una mujer de mi edad que enviudó hace 10 años, me dijo el primer día, aquí no se viene a pintar bien, Elena. Se viene a respirar. Y respiré. Por primera vez en décadas, respiré sin que mi pecho estuviera apretado por la preocupación de alguien más. Una tarde, mientras mezclaba azules y verdes en el lienzo, recibí un mensaje de Javier con una foto. Estaba en su pequeño estudio, rodeado de pantallas, y había escrito debajo: primer encargo grande del mes. Te lo cuento cuando quieras. No pregunté cuánto le pagaban, ni si era estable, ni si había comido. Solo respondí: me muero de ganas de verlo terminado. Cuando tú quieras, aquí estoy. Y guardé el móvil. Mi madre me llamó esa noche. ¿Sabes qué hice yo después de mi grito con tu abuela?, me preguntó. Volví al pueblo al cabo de los años y le pedí perdón de rodillas. Ella ya estaba enferma y apenas hablaba, pero me apretó la mano tan fuerte que me dejó marcas. A veces el perdón no necesita palabras, Elena. Colgué el teléfono con el corazón latiendo distinto, más lento, más seguro. Semanas después, Javier apareció un sábado por la mañana sin avisar. Llevaba una bolsa de churros y 2 cafés para llevar.
He pensado que podríamos hablar sin prisas, dijo mientras dejaba todo en la mesa. Nos sentamos en la cocina, la misma donde yo había quemado mis miedos escritos. Hablamos durante 3 horas. Él me contó sus inseguridades, sus deudas, lo mucho que le dolía haberme gritado delante de todos. Yo le conté mis miedos, mi soledad, lo que había aprendido con mi madre y con las acuarelas. Lloramos, reímos, nos callamos durante minutos enteros que no fueron incómodos. Cuando se fue, me abrazó fuerte en la puerta y susurró: «Gracias por no rendirte conmigo, mamá». Cerré la puerta despacio y miré hacia el pasillo. Ya no se sentía vacío. Se sentía como un lugar donde cabíamos los dos, cada uno en su espacio, pero juntos. Cuando Javier se fue aquel sábado, me quedé de pie en la cocina con la puerta cerrada a mis espaldas y sentí algo que no había sentido nunca: calma. No la calma de quien ha resuelto todo, sino la de quien por fin ha aceptado que no todo tiene que estar resuelto hoy. Lavé las tazas despacio, guardé los churros que sobraron en una bolsa de papel y por primera vez en mucho tiempo, no miré el móvil para ver si él había escrito algo más. No hacía falta. Ya habíamos hablado de verdad. Los días siguientes fueron de una extraña ligereza. Seguía pintando los jueves, seguía tomando café en la plaza, pero ahora llevaba conmigo una sensación de espacio interior que antes ocupaba la preocupación constante. Una mañana, mientras regaba las plantas del balcón, me sorprendí tarareando una canción de cuando Javier era pequeño. Me paré en seco y me di cuenta de que no era nostalgia dolorosa, era cariño limpio sin reproches. Llamé a mi madre para contárselo. «Eso es la paz, Elena», me dijo. «La paz no es que no haya tormentas, es que ya no te mojan». Sin embargo, la paz también trae claridad, y la claridad a veces duele. Empecé a ver con crudeza cómo había estado viviendo los últimos años, pendiente de un hijo que ya no era niño, midiendo mi valor por lo útil que él me considerara, posponiendo mi propia vida por si algún día me necesitaba. Una noche, sola frente al espejo del baño, me miré a los ojos y dije en voz alta: «Elena, ¿y tú qué quieres?». La pregunta me dejó temblando. Porque no tenía respuesta rápida. Decidí buscarla despacio. Fui a la biblioteca municipal y saqué libros que nunca me había atrevido a tocar, sobre mujeres que empezaron de nuevo después de los 50, sobre duelo de la maternidad intensiva, sobre la diferencia entre cuidar y asfixiar. Leía por las tardes con la ventana abierta y el sol cayendo sobre la mesa. Subrayaba frases que me golpeaban el pecho: el amor maduro no retiene, acompaña. Dejar ir no es abandonar, es confiar. Cada subrayado era como soltar una piedra del bolsillo. Una de esas tardes, Javier me llamó. «Mamá, ¿apetece venir el próximo fin de semana? Quiero enseñarte el estudio nuevo que hemos alquilado Laura y yo». Acepté sin pedir detalles, sin preguntar si estaba limpio o si necesitaban algo. Solo dije: «Allí estaré». El viernes tomé el tren temprano. Llevé una tarta de manzana casera, no porque pensara que no comían bien, sino porque me apetecía hacerla. Cuando llegué, me recibieron con abrazos que ya no eran de disculpa, sino de alegría pura. El estudio era pequeño, caótico, lleno de cables y pantallas, pero olía a café recién hecho y a vida propia. Laura me enseñó el rincón donde iba a montar la cuna cuando llegara el bebé, porque sí, ya lo sabíamos, venía un niño. Me quedé mirando aquel espacio vacío y sentí una punzada, no de miedo, sino de emoción limpia. «Aquí pondremos una lamparita suave para las noches», dijo ella. Yo solo asentí y sonreí. Esa noche cenamos los 3 en una mesa improvisada. Hablamos de todo y de nada. Javier me contó que había rechazado un trabajo seguro porque le quitaba tiempo para crear. En otro tiempo yo habría abierto la boca para advertirle, esa noche solo escuché y brindé con agua con gas. «Por los caminos que uno elige», dije alzando la copa. Él me miró sorprendido y después con una ternura que me llenó los ojos de lágrimas que no dejé caer. Al día siguiente, mientras ellos trabajaban, salí a caminar por el barrio. Entré en una librería de segunda mano y encontré un libro de poemas de Gloria Fuertes. Lo abrí al azar y leí: «Cuando te haga falta mi voz, búscala dentro de ti, que allí la dejé para siempre». Cerré el libro y lo compré. Se lo regalé a Javier esa misma tarde. «Para cuando yo no esté cerca», le dije. Él lo abrió, leyó el poema en voz alta y después me abrazó tan fuerte que casi me levanta del suelo.
Regresé al pueblo el domingo por la noche con el corazón lleno y las manos vacías. Mi madre me esperaba en la puerta de su casa, como siempre. Le conté todo mientras tomábamos una manzanilla. Cuando terminé, ella tomó mi mano y dijo: «Ahora ya no estás en la puerta, Elena. Has entrado en la habitación y has dejado la puerta abierta para que él también pueda entrar y salir cuando quiera». Sonreí. Tenía razón. Los meses siguientes fueron de una dulzura tranquila. Javier y yo hablábamos cada pocos días, sin agenda, sin urgencias. Yo seguía pintando, había vendido 2 acuarelas en una exposición local y por primera vez usé el dinero para comprarme un vestido que me gustaba, no porque fuera práctico o barato, sino porque me hacía sentir guapa. Una tarde, mientras paseaba, me encontré con una antigua compañera del hospital que me preguntó: «Elena, ¿qué te has hecho? Estás distinta». «He dejado de tener miedo», le respondí. Y era verdad. El miedo se había ido despacio, casi sin darme cuenta. Ya no temía que Javier fracasara, porque había entendido que sus fracasos también serían suyos, no míos. Ya no temía quedarme sola, porque había descubierto que sola también podía estar bien. Y ya no temía envejecer, porque cada arruga nueva me parecía una línea más en el mapa de una vida que al fin era mía también. Una mañana de octubre, mientras colgaba la ropa al sol, recibí una llamada de Javier. «Mamá, ¿puedes venir la semana que viene? Queremos contarte algo importante». Mi primer impulso fue imaginar 1000 desgracias, pero respiré hondo y solo dije: «Claro, hijo. Allí estaré». Y colgué con el corazón tranquilo, sabiendo que, fuera lo que fuera, ya no era yo quien tenía que resolverlo todo. Llegué a su ciudad un viernes de lluvia fina. Javier me esperaba en la estación con un paraguas grande y esa sonrisa de niño que nunca se le fue del todo. Me abrazó sin decir nada y caminamos en silencio hasta el coche. En otro tiempo yo habría llenado ese silencio con preguntas: «¿Estás bien? ¿Ha pasado algo? ¿Necesitáis dinero?». Esa vez solo apreté su brazo y dejé que la lluvia hablara. Cuando entramos en el piso, Laura estaba preparando té y tenía los ojos rojos. Mi estómago se encogió un segundo, pero respiré otra vez y me quité el abrigo despacio. Javier cerró la puerta y dijo bajito: «Siéntate, mamá». Me senté. Ellos se quedaron de pie frente a mí, cogidos de la mano. Laura habló primero: «Hemos perdido el bebé, Elena». El mundo se paró. No hubo gritos, no hubo drama. Solo un vacío que se instaló en el centro del pecho y se quedó ahí, pesado y frío. Me levanté, los abracé a los dos y nos quedamos así mucho rato, los tres temblando. No encontré palabras bonitas. Solo repetí una y otra vez: «Aquí estoy. Aquí estoy». Esa noche dormí en el sofá porque no quisieron que me fuera a un hotel. A las 3 de la mañana encontré a Javier en la cocina, mirando por la ventana sin ver nada. Me senté a su lado sin hablar. Al cabo de un rato apoyó la cabeza en mi hombro como cuando tenía 5 años y le dolía la tripa. «Tengo miedo de no volver a sentirlo moverse nunca», susurró. Yo solo acaricié su pelo y dejé que llorara. No intenté arreglar nada. Por primera vez en mi vida, entendí que hay dolores que no se arreglan, se acompañan. Los días siguientes fueron de una fragilidad que nunca había conocido. Cociné lo que ellos podían tragar, lavé platos sin hacer ruido, doblé ropa pequeña que nunca se usaría y la guardé en una caja que Laura no quería ver. Una tarde, mientras fregaba, me di cuenta de que estaba llorando sin darme cuenta. Javier entró, me quitó el estropajo de las manos y me abrazó por detrás. «Tú también tienes derecho a llorar, mamá». Y lloré como una niña. Mi madre vino 2 días después. Entró sin avisar, como siempre, con una bolsa de naranjas y su bastón. Se sentó en el sillón, miró a Javier y a Laura y dijo una sola frase: «El dolor también es herencia, pero no tiene por qué repetirse». Después se quedó callada todo el día, simplemente presente. Su silencio fue más fuerte que cualquier consuelo. Una noche Laura me pidió que la acompañara al médico para recoger los resultados finales. En la sala de espera me tomó la mano y no la soltó hasta que salimos. El ginecólogo habló de números, de probabilidades, de que la próxima vez seguramente irá bien. Yo escuché sin interrumpir, sin dar consejos, sin decir que todo pasa. Al salir, Laura se detuvo en la acera y me miró: «Gracias por no decirme que tenga otro pronto».
La abracé en medio de la calle mientras llovía otra vez. Sentí que por primera vez era yo quien recibía consuelo de ella. Cuando regresé al pueblo, algo dentro de mí se había roto para siempre y, al mismo tiempo, algo se había abierto. Empecé a ir al cementerio de los niños, un rinconcito detrás de la iglesia donde entierran a los que no llegaron a nacer. Llevaba flores pequeñas y me sentaba un rato. No rezaba, solo acompañaba. Una tarde me encontré con otra mujer mayor que hacía lo mismo. Nos miramos, asentimos y nos sentamos juntas sin hablar. Desde entonces vamos los martes. No necesitamos nombres. Javier y Laura vinieron a casa por Navidad. La primera sin cuna esperándonos. Decoramos el árbol más pequeño que encontramos y no pusimos luces de colores, solo blancas suaves. Cenamos los 4, mi madre también, en silencio casi todo el tiempo. Al terminar, Javier sacó una cajita del bolsillo y la puso en el centro de la mesa. Dentro había una medalla diminuta con la fecha en que supimos del embarazo y otra fecha, la del adiós. Para que no lo olvidemos nunca, dijo. La colgamos del árbol y brindamos con sidra sin alcohol. Nadie sonrió, pero nadie fingió que estaba bien. Y eso fue suficiente. En enero empecé terapia. No porque estuviera rota, sino porque quería aprender a llevar este dolor nuevo sin transmitirlo. La psicóloga, una mujer de 50 y tantos con voz serena, me dijo una frase que se me quedó grabada: el duelo no es una carga que hay que soltar, es una mochila que se aprende a llevar con dignidad. Desde entonces cargo la mochila. A veces pesa más, a veces menos, pero ya no intento dejarla en el suelo para que otro la lleve. Javier empezó a venir los domingos otra vez. No para contarme sus problemas, sino para estar. Pintamos juntos en el comedor, él en su tableta gráfica, yo con mis acuarelas. No hablamos mucho. A veces mi madre se sienta en la puerta, sí, siempre en la puerta, y nos mira trabajar. Un día le preguntó a Javier: ¿y tú qué vas a hacer con tu dolor, hijo? Él, sin levantar la vista del dibujo, respondió: lo voy a convertir en algo bonito, abuela. Como hace mamá con sus cuadros. Y así, poco a poco, el dolor empezó a transformarse. No desapareció, nunca desaparecerá, pero dejó de ser solo herida y empezó a ser también recuerdo, ternura, respeto por la vida que no llegó y por la que sigue aquí. Una tarde de primavera, mientras pintaba un cielo gris que parecía llorar, recibí un mensaje de Laura con una foto, una rayita rosa en un test. No dije nada. Guardé el móvil, seguí pintando y dejé que las lágrimas cayeran sobre la acuarela, mezclándose con el agua. Cuando terminé el cuadro lo titulé Después de la tormenta. Y lo colgué en la pared, justo al lado de la puerta. El verano llegó con calor pegajoso y con una noticia que ya no nos sorprendió a nadie: Laura estaba de 8 semanas y todo iba bien. Esta vez no hubo anuncios grandiosos, ni gritos de alegría, ni planes detallados. Solo una llamada tranquila un domingo por la mañana: mamá, parece que ahora sí. Colgué, respiré hondo y le dije a mi madre, que estaba pelando patatas a mi lado: viene otro nieto. Ella asintió, se secó las manos en el delantal y murmuró: este ya sabe que lo esperamos con calma. Y con calma lo esperamos todos. No compramos nada hasta el 5.º mes. No hablamos de nombres hasta el 6.º. No montamos la cuna hasta que Laura, con su barriga redonda, apareció un día con la caja en el maletero y dijo: ya no cabe en nuestro piso. Entonces sí, Javier y yo la montamos en la que fue su habitación de adolescente, ahora convertida en cuarto de invitados con olor a pintura fresca y esperanza contenida. Durante esos meses hice algo que nunca pensé que haría: aprendí a callar cuando quería gritar de emoción. Cada vez que Laura venía a comer y me moría por preguntar si había sentido patadas, si comía suficiente hierro, si dormía del lado izquierdo, me mordía la lengua y le preguntaba en cambio: ¿y tú qué necesitas hoy? Al principio me costaba tanto que me dolía la mandíbula. Luego se volvió natural. Y ellos lo notaron. Una tarde de agosto Javier me pidió que lo acompañara a comprar el primer paquete de pañales de talla 2. En la tienda, mientras él miraba marcas y precios, yo me perdí entre los bodies diminutos. Cogí uno azul con estrellitas y me quedé mirándolo como una tonta. Javier se acercó por detrás y me dijo bajito: puedes comprárselo si quieres, mamá. No pasa nada. Lo compré. Y otro. Y un gorrito.
Pero cuando llegué a casa, se los di a Laura envueltos en papel de periódico y le dije, para cuando los necesitéis. Ella sonrió y los guardó sin abrirlos delante de mí. Los dos entendimos el pacto sin hablarlo, yo podía querer, pero no podía invadir. Mi madre, que ya no sale tanto, pidió que le trajéramos a Mateo los domingos después de misa. Lo sentaba en su falda, le cantaba canciones de cuando Franco todavía vivía y le contaba historias de cuando el pan se compraba con cartilla. Mateo la miraba con esos ojos enormes y a veces soltaba una carcajada que parecía de viejo. Ella entonces se echaba a llorar sin ruido y decía, este niño ya trae su propia luz. Una mañana de marzo, mientras tomábamos café en su cocina, mi madre abrió el cajón de la mesa y sacó un sobre amarillento. Esto es para ti, Elena. Léelo cuando estés sola. Dentro había una carta escrita con su letra temblorosa. Decía, hija, cuando tú naciste yo tenía 25 años y creía que ser madre era enseñar, corregir, proteger a toda costa. Me equivoqué mucho. Tú has sabido hacer lo que yo nunca supe, soltar a tiempo. Ahora que soy bisabuela, entiendo que el amor más grande no es el que agarra, es el que deja volar y está ahí cuando el pájaro decide volver al nido. Gracias por enseñarme, aunque llegué tarde a la lección. Guarda esta carta y cuando Mateo tenga edad, dásela. Que sepa que su bisabuela aprendió a querer mejor gracias a su abuela. Te quiere, mamá. Leí la carta de pie en mi habitación, con la ventana abierta y el aire frío entrando. Lloré como no había llorado desde el día que Mateo nació. Después la guardé en el mismo sobre y la metí en el cajón donde guardo las cosas importantes, la primera foto de Javier con aparato en los dientes, el mechón de pelo de su primer corte, la medalla del bebé que no llegó. Ahora también la carta de mi madre. En mayo Mateo cumplió 6 meses. Hicimos una fiesta pequeña en el patio, solo nosotros 5. Javier colgó guirnaldas de papel, Laura hizo una tarta de manzana que sabía a mi receta pero mejor, y mi madre trajo un caballito de cartón que había guardado desde que yo era niña. Cuando sopló la vela, una sola, porque 6 meses no dan para más, Mateo dio palmadas y soltó su primer abu claro y rotundo mirándome a mí. Todos nos quedamos mudos. Javier sacó el móvil, lo grabó y me lo mandó después con un mensaje, tu primer título oficial, abuela. Esa noche, mientras fregaba los platos, sentí que algo se había cerrado y al mismo tiempo, se había abierto del todo. El grito de aquella cena de cumpleaños ya no era el centro de nuestra historia. Era solo el primer capítulo de un libro que ahora escribíamos entre todos, página a página, con menos miedo y más verdad. Miré hacia la puerta del patio. Mi madre estaba allí, como siempre, apoyada en el marco con su bastón, mirando la luna. Me acerqué y me puse a su lado. Ninguna dijo nada. Solo nos cogimos de la mano y nos quedamos así un rato largo, respirando el mismo aire que respiraba Mateo dentro, dormido en su cuna. Y supe que ya no había ciclos que romper. Solo había amor que aprender a dar de otra manera, generación tras generación, hasta que alguien, algún día, lo haga perfecto. Mateo cumplió 1 año un domingo de octubre con sol tibio y olor a leña quemada. La fiesta fue en el jardín de mi madre, porque ella insistió, quiero verlo gatear sobre la misma tierra donde gateaste tú. Extendimos mantas en el césped, pusimos una mesa larga y baja, y solo invitamos a quienes realmente formaban parte de nuestra historia, mis 2 amigas del duelo de los martes, la profesora de acuarela, el matrimonio de la librería de segunda mano y la vecina que siempre nos guarda las llaves. Nadie trajo regalos envueltos en papel brillante, trajeron libros usados, un sonajero de madera que había sido de sus hijos, una manta tejida a mano. Cosas con alma. Mateo llevaba un jersey azul que yo le había tejido durante las noches de invierno, con un pequeño fallo en la manga izquierda que nadie notó excepto yo. Cuando sopló la vela, esta vez sí era una sola, pero grande, se inclinó tanto que casi se quema las pestañas y todos reímos con esa risa que sale después de haber llorado mucho tiempo atrás. Después de la tarta, Javier pidió silencio golpeando suavemente la copa con una cucharilla. Se levantó, carraspeó y dijo, hace 2 años y medio, en una cena de cumpleaños, le grité a mi madre delante de todos. Fue el peor momento de mi vida y al mismo tiempo, el mejor regalo que le hice sin saberlo. Porque ese grito rompió algo que necesitaba romperse. Hoy, delante de las personas que más quiero pedirle perdón otra vez, y darle las gracias. Se giró hacia mí, sacó del bolsillo un sobre y me lo entregó.
Dentro había una hoja doblada. La abrí con manos temblorosas. Era un dibujo suyo digital pero impreso en papel grueso, yo, de espaldas, en la puerta de la cocina, mirando hacia adentro. A mi lado mi madre, también de espaldas, en otra puerta. Y delante de nosotras, Javier niño, Javier adolescente y Javier padre con Mateo en brazos, todos caminando hacia adelante. Debajo solo una frase escrita a mano: gracias por aprender a abrir la puerta en vez de cerrarla. No pude hablar. Me levanté, lo abracé y lloramos los dos como dos tontos mientras los demás aplaudían despacio con respeto. Mi madre, sentada en su silla, asentía con la cabeza y sonreía con esa sonrisa suya que ya no necesita palabras. Cuando todos se fueron y el jardín quedó en silencio, Laura se acercó con Mateo dormido en brazos. Elena, me dijo bajito, queríamos pedirte una cosa. Respiré hondo, preparada para lo que fuera. ¿Te gustaría vivir con nosotros una temporada? El piso es grande, hay un cuarto con luz norte perfecto para pintar, y nos vendría bien tu calma. Me quedé muda. Miré a Javier, que asentía. Miré a mi madre, que desde su silla levantó el pulgar como una niña traviesa. Esa noche no dormí. Caminé por la casa recogiendo fotos, libros, mis pinceles. Al amanecer llamé a la inmobiliaria y puse mi piso en alquiler amueblado. 2 semanas después, una furgoneta pequeña se llevó 4 cajas y mi caballete. El resto lo dejé. No necesitaba más. La primera mañana en su casa me desperté con el llanto de Mateo a las 6:30. Me levanté, preparé el biberón sin que me lo pidieran y se lo llevé a Laura, que aún dormía. Ella abrió un ojo, sonrió y murmuró: bienvenida a la tribu, abuela. Me senté en la mecedora del cuarto del niño y lo tuve en brazos mientras el sol entraba por la ventana. Afuera, Madrid despertaba con ruido de tráfico y vida nueva. Dentro solo se oía su respiración y la mía, perfectamente acompasadas. Los domingos seguimos yendo al pueblo. Mi madre ya no puede subir al coche sola, así que vamos a buscarla y la traemos con nosotros. Se sienta en el asiento trasero con Mateo en su sillita y le cuenta historias sin parar. Él la mira como si entendiera cada palabra. A veces cuando el niño se duerme, ella me mira por el retrovisor y dice: ya ves, Elena. Al final todas terminamos en el mismo coche. Una tarde de diciembre, mientras pintaba en mi nuevo cuarto con luz norte, Javier entró sin llamar y se quedó en la puerta. Ahora le toca a él. Mamá, ¿te acuerdas de cuando decías que nunca entenderías las redes sociales? Asentí riendo. Sacó el móvil y me enseñó un vídeo, más de 100.000 reproducciones. Era yo contando mi historia en el centro comunitario del pueblo, hace un año. Alguien lo había grabado y lo había subido con el título Lecciones de un grito. Debajo miles de comentarios de madres, de hijos, de abuelas. Gracias por decir lo que nadie se atreve. Mi madre y yo lloramos juntas viéndolo. Hoy le pedí perdón a mi hijo. Cerré los pinceles. Javier me abrazó por detrás. ¿Sabes qué, mamá? Al final tu voz llegó más lejos que la mía. Reí con lágrimas. Es que hablo desde hace más años, le dije. Hoy, cuando Mateo tiene casi 2 años y ya dice Abu corriendo hacia mí con los brazos abiertos, entiendo que la historia nunca terminó en aquella cena. Solo cambió de capítulo. El grito fue el punto final de una manera vieja de querer. Lo que vino después fue el principio de una manera nueva de amar. Y aún no ha terminado. Mateo ya tiene 3 años y medio y habla por los codos. Corre por el pasillo gritando Abu ven, cada vez que quiere enseñarme algo, una mariquita en la ventana, un dibujo de un sol con 6 patas, la luna que se coló por la rendija de la persiana. Yo dejo lo que esté haciendo y voy. Siempre voy. Pero ya no voy corriendo para salvarlo de nada, voy caminando, despacio, disfrutando del eco de sus pasos pequeños delante de los míos. Una mañana de abril, mientras desayunábamos los 4, Javier soltó la noticia como quien deja caer una servilleta: nos vamos 3 meses a Berlín. Me salió un proyecto grande y Laura puede trabajar remoto. El tenedor se me quedó a medio camino de la boca. 3 meses. 90 días sin ver a Mateo todas las mañanas. Sin sus besos pegajosos de mermelada. Sin mi madre diciéndole cuidado, que te vas a caer cada vez que trepa al sofá.
Sentí que el viejo miedo levantaba la cabeza, pero respiré hondo y dije la frase que tanto me costó aprender: qué oportunidad tan bonita. Javier me miró sorprendido, esperando el pero que nunca llegó. Laura sonrió con los ojos brillantes. Mateo, que no entendía nada, gritó: Berlín. Con aviones. Y eso fue todo. Los preparé con calma. Les llené la maleta de ropa de abrigo que ya no usábamos, metí el osito favorito de Mateo en el bolsillo lateral para que no se olvide de la abuela, y les hice una tarta de manzana que congelaron en porciones. El día que se fueron al aeropuerto, los acompañé hasta la puerta de embarque. Mateo se colgó de mi cuello llorando porque no quería subir al avión. Yo le limpié las lágrimas y le dije: tú vas a cuidar de papá y mamá, ¿vale? Y cuando vuelvas, la abuela tendrá el columpio nuevo en el jardín. Lo besé en la frente, lo entregué a Laura y me quedé mirando cómo desaparecían por el control. No lloré hasta que el avión despegó y ya no había remedio. Los primeros días la casa estuvo demasiado grande y demasiado silenciosa. Me levantaba a las 6:30 por costumbre y me encontraba la cocina vacía. Mi madre, que ahora vive conmigo porque ya no puede estar sola, notó mi cara de perdida y una mañana me dijo: ven, vamos a hacer una locura. Tenía 88 años y apenas anda, pero se empeñó en que subiéramos al desván. Allí, entre trastos y polvo, encontramos la vieja máquina de coser de mi abuela. Tú vas a aprender a coser, Elena. Así cuando Mateo vuelva le hacemos un disfraz de lo que él quiera. Y aprendí. Con manos temblorosas al principio, después con más seguridad. Cosí cojines, delantales, una colcha para la cama de Mateo con restos de telas de toda la familia, un trozo del vestido de mi boda, otro del primer traje de Javier, otro del camisón de mi madre cuando era joven. Cada puntada era una carta de amor que no necesitaba envío. Las videollamadas eran sagradas. Todos los días a las 8 en punto de España. Mateo me enseñaba los parques de Berlín, los patos del Spree, los grafitis que le parecían monstruos buenos. Yo le enseñaba los avances del columpio y la colcha. Una noche me dijo: Abu, te echo de menos en la tripa. Y supe exactamente lo que quería decir. Mientras tanto, empecé a recibir mensajes de desconocidos. El vídeo del centro comunitario ya superaba el 1.000.000 de reproducciones. Mujeres de Chile, de México, de Sevilla, de un pueblo de Teruel me escribían: gracias a usted hablé con mi hijo después de 10 años sin hablarnos. Le pedí perdón a mi madre antes de que se fuera. Mi hija y yo lloramos juntas viendo su historia. Respondía a todas las que podía. Algunas noches me quedaba hasta las tantas escribiendo: no se rinda. El amor siempre encuentra la puerta si uno la deja entreabierta. En junio, mi madre empeoró. Una caída tonta en el baño, la cadera rota, el hospital. Los médicos fueron claros: a su edad, la recuperación era improbable. La trajeron a casa con cuidados paliativos. La instalamos en la habitación de invitados, la misma donde durmió Mateo cuando era bebé. Los días siguientes fueron de una dulzura inmensa y un dolor inmenso a la vez. Le leía poemas de Gloria Fuertes, los mismos que le había regalado a Javier años atrás. Ella sonreía con los ojos cerrados y a veces apretaba mi mano cuando llegaba a los versos que hablaban de madres e hijos. Una tarde, mientras le cambiaba el pañal como quien cambia el mundo entero, me dijo con voz muy débil: Elena, ya puedes soltarme también a mí. Lloré sobre su pecho como una niña. Nunca te voy a soltar del todo, mamá, le contesté. Pero ya sé cómo dejarte volar. Murió una madrugada de julio con la ventana abierta y el canto de los grillos. Yo dormía en el sillón a su lado. Desperté porque dejó de respirar. La besé en la frente, le cerré los ojos y llamé a Javier. Volved a casa, le dije. La abuela ya está en paz. El entierro fue sencillo. Mateo, que acababa de llegar de Berlín, llevó una rosa roja en la mano y la dejó caer sobre el ataúd diciendo: para que no tengas frío, Visa. Todos lloramos. Pero lloramos limpios. Después, la vida siguió. Más lenta, más honda. Vendimos la casa de mi madre y con parte del dinero hicimos realidad el sueño que ella tenía desde siempre: un pequeño taller comunitario en el pueblo donde mujeres mayores enseñamos a pintar, coser, hablar sin miedo. Lo llamamos La Puerta Entornada. Porque siempre hay alguien en la puerta viendo, aprendiendo, esperando el momento de entrar o de dejar pasar.
Hoy, cuando Mateo cumple 4 años, le he cosido un disfraz de astronauta con trozos de la colcha familiar. Se lo pone y corre por el jardín gritando que va a la luna a buscar a la Visa. Yo lo miro desde la puerta, sí, siempre desde la puerta, y sonrío. Porque ya sé que el amor no consiste en retener. Consiste en abrir la puerta, quedarse un rato mirando y confiar en que cuando haga falta, todos sabremos volver. Y aquí estamos 5 años después de aquel grito que lo cambió todo. Mateo tiene 8 años, alto como un pino con el pelo de Javier y mis ojos. Corre por el jardín de la casa que ahora es nuestra los 4, la que fue de mi madre, la que vio nacer mis lágrimas y mis risas nuevas. El columpio sigue colgado del viejo limonero, más grande, más fuerte, porque lo hemos ido reforzando cada verano. Mateo se balancea tan alto que a veces me da vértigo mirarlo, pero ya no grito cuidado. Me quedo en la puerta con una taza de té en la mano y sonrío, porque sé que las alas se prueban cayéndose y volviéndose a levantar. Esta mañana, mientras él hacía los deberes en la mesa de la cocina, me llamó: Abu, ¿puedo leer la carta de la Visa? Le dije que sí. Saqué el sobre amarillento del cajón donde guardo lo más sagrado y se la entregué. Se sentó en el suelo con las piernas cruzadas y la leyó despacio, moviendo los labios como hacía yo de niña. Cuando terminó, se quedó callado un rato largo. Luego vino, me abrazó la cintura y dijo: Abu, cuando sea mayor no voy a gritarte nunca. Te lo prometo. Lo abracé tan fuerte que casi lo levanto del suelo y le dije: y yo te prometo no darte motivos para gritarme. Los dos reímos porque los dos sabemos que la vida a veces grita por nosotros, pero también sabemos qué hacer después. Javier y Laura siguen juntos, más fuertes que nunca. Él ha montado su propio estudio de animación y viaja de vez en cuando, pero siempre vuelve. Laura dirige el área de diseño de una empresa importante y, cuando puede, viene al taller La Puerta Entornada a dar clases de ilustración digital a las abuelas. Las mujeres mayores se vuelven locas con ella. Mira, Petra, que ya sé hacer un gif con mi nieto bailando. Y se ríen como niñas. El taller creció. Ya no cabe en el local del pueblo. Ahora tenemos una casita vieja restaurada a las afueras, con un jardín lleno de rosales que cuidamos entre todas. Vienen mujeres de toda España, algunas en coche, otras en autobús, algunas en silla de ruedas empujadas por sus hijas. Pintamos, cosemos, hablamos, lloramos, reímos. Y siempre, siempre hay alguien en la puerta, una hija que viene a pedir perdón, un hijo que trae flores, una nieta que solo quiere mirar un rato antes de entrar. Hace 2 meses vino una mujer de 73 años desde Algeciras. Se plantó en la puerta, con un bastón y los ojos llenos de miedo. Me dijo: Elena, yo le grité a mi hija hace 30 años y nunca me perdonó. Ya se fue. No sé si puedo entrar. La cogí de la mano, la llevé dentro, la senté delante de un lienzo en blanco y le dije: pinta lo que le diría si estuviera aquí. Pintó un corazón rojo enorme, roto por la mitad y vuelto a unir con hilos dorados. Cuando terminó, lloró tanto que todas lloramos con ella. Después colgó el cuadro en la pared y escribió debajo: perdóname, hija mía. Te quiero desde aquí y desde siempre. Ese cuadro está ahora al lado del mío, después de la tormenta. Y al lado del dibujo que Javier me regaló el día que Mateo cumplió 1 año. Y al lado de la foto de mi madre con Mateo bebé en brazos. La pared ya no cabe más, pero seguimos colgando. A veces me preguntan en las entrevistas, porque sí, ahora me hacen entrevistas, Elena, ¿cuál es el secreto? Y yo siempre respondo lo mismo: no hay secreto. Solo hay una puerta. Un día te gritan desde dentro y te duele tanto que quieres cerrarla para siempre. Pero si tienes valor de dejarla entornada, aunque sea un dedo, la luz entra, el aire entra, el perdón entra, y un día, sin saber cómo, entra también la paz. Ayer, Mateo y yo fuimos al cementerio. Llevamos rosas blancas para mi madre y una mariquita de madera que él mismo pintó. Se sentó en el suelo, apoyó la espalda en la lápida y me dijo: Abu, ¿tú crees que la Visa nos ve? Le contesté: claro que nos ve. Está en la puerta como siempre. Él miró hacia arriba, sonrió y gritó al cielo: Visa, ya sé coser. Y no grito casi nunca. Después se levantó, me tomó de la mano y volvimos a casa caminando despacio, sin prisa, como quien sabe que ya no hay nada que alcanzar corriendo. Esta noche, mientras escribo estas últimas líneas, porque sé que este relato debe terminar,
aunque la vida siga, Mateo duerme en su cuarto, Javier y Laura ven una película en voz baja y yo estoy aquí, en la cocina de siempre, con la misma lámpara que iluminó mis lágrimas y mis risas. Miro hacia la puerta. Ya no hay nadie esperando en el umbral. Mi madre ya no está. Pero siento su mano en mi hombro y la de mi abuela, y la de todas las mujeres que un día gritamos y después aprendimos a callar para escuchar mejor. Y si tú que me estás escuchando ahora mismo, has gritado alguna vez, o te han gritado, o llevas años con la puerta cerrada por miedo o por dolor, hazme caso, abre solo un poquito. Deja que entre la luz. Deja que entre el aire. Deja que entre la vida. Porque al final, el amor más grande no es el que nunca grita. Es el que después del grito aprende a susurrar, aquí estoy. Y esta vez voy a quererte mejor. Gracias por acompañarme hasta aquí. Gracias por dejar que mi historia entre en tu casa. Y si alguna vez sientes que tu puerta pesa demasiado, recuerda que no estás sola. Siempre habrá alguien en algún lugar del mundo, apoyado en su propia puerta, dispuesto a ayudarte a abrir la tuya. Yo soy Elena. Y esta fue mi lección de nieto, y de madre, y de hija, y de mujer que aprendió, tarde pero a tiempo, que el amor de verdad no cierra nunca la puerta del todo. Que tengas muy buena noche. Y que Dios o la vida o el tiempo te regale la valentía de dejar la tuya entornada.